En la primera parte de este shiur sobre Yom Kippur hablamos todo lo referente a las korbanot, a las ofrendas y los sacrificios, el significado y objetivo de Yom Kippur, hasta que llegamos al tema de Yom Kippur sin el Beit HaMikdash, sin el templo. O en otras palabras, cómo se obtiene Kapará o el Kippur sin el Beit HaMikdash. Y de ahí comenzamos esta segunda parte titulada Yom Kippur y el Mashiach. Si usted no ha oído la primera parte de este shiur, le insto a que lo escuche antes de escuchar esta segunda parte. De lo contrario, no se entenderán muchos de los conceptos de los que vamos a hablar en esta segunda parte. Bien, nosotros como hijos de Israel, que seguimos al Mashiach, Rabbi Yehoshua de Nazaret, según fue anunciado por los profetas de Israel, entendemos que la muerte del Mashiach es Kaparat Avonot para el Israel que hace Tshuvah genuina, tal como dijeron los profetas, y más adelante vamos a explicar. De manera que la ausencia del Beit HaMikdash no tiene el mismo efecto en nosotros que en el resto de Israel que ansía construir el Beit HaMikdash. Para nosotros, como hijos de Israel, que hemos hecho Tshuvah Shlema, entendemos que la muerte de Rabbi Yehoshua no solo equivale a la Kapará que se obtenía en Yom Kippur, sino que la sobrepasa en significado y en efecto, o sea, en el efecto que tiene esa Kapará en el desarrollo histórico de Israel, en el establecimiento de la nueva alianza, según dijeron los profetas, como explicaremos más adelante. Para comenzar, quiero que tengamos presente que desde tiempos antiguos las convocaciones de santidad han sido percibidas no como un fin en sí mismas, sino como sombras de algo por venir. Por ejemplo, leemos en el Talmud a Yehoshua ben Hananiah y a Eliezer ben Hircanus, dos rabinos que vivieron entre el siglo I y el segundo de la era común. Ambos asociaban la redención mesiánica con las convocaciones. Uno decía que la redención mesiánica sería en Pesach y el otro decía que sería en Yom Teruah. Es en este mismo espíritu que leemos como Saúl, el cual vivió antes que estos dos rabinos ya mencionados, también entendía o percibía las convocaciones en un contexto mesianista, y no solo asocia a Pesach con la redención mesiánica, así como años más tarde lo diría el rabino ya citado Yehoshua ben Hananiah, sino que asocia a Yom Teruah con el establecimiento del reino mesiánico, como años posteriores diría Eliezer ben Hircanus. Por supuesto, esto no significa que ambos rabinos plagiaron las ideas mesianistas de Saúl, sino que esta percepción de las convocaciones era la idea común o la percepción común entre los sabios de la Torá. Por ello Saúl escribe que son sombras de lo que ha de venir. Y note que no dice fueron sombras como en sentido pasado, sino en tiempo presente, son sombras. La manera que vamos a exponer la enseñanza de que el Mashiach es la Kapará por Israel, como mismo sucedía en Yom Kippur, será haciendo preguntas y respondiéndolas, inclusive preguntas surgidas por los que se oponen a la mesianidad de Rabbi Yehoshua de Nazaret. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo puede la muerte de un justo, de un tzadik, ser kapará por otros? El término kapará ya lo explicamos en la primera sección de este estudio, por lo cual no vamos a entrar otra vez en los detalles de todo el significado que conlleva la palabra kapará. Entonces, ¿cómo puede la muerte de un tzadik ser kapará por otros? Uno de los pretextos que utilizan los opositores a la mesianidad de Rabbi Yehoshua es que, según la Torá, el sacrificio humano está prohibido, es algo antihumano, falto de ética, de moral, y por ende es imposible que la muerte de Yehoshua de Nazaret sea kapará por Israel.
Este planteamiento lo que intenta es mezclar dos puntos muy diferentes. Una cosa es los sacrificios humanos y otra cosa es que alguien dé su vida en lugar de otros de acuerdo a los principios de la Torá. Por ejemplo, si alguien está a punto de ser atropellado y de repente otra persona, por salvarle la vida, se lanza empujándolo, y por ello esta persona muere, estoy seguro que el fallecido será descrito como un héroe. Nadie lo percibirá como un sacrificio humano como los de las naciones paganas, sino todo lo contrario, una acción heroica que merece el reconocimiento. Similar sucede al elogio que reciben los soldados que fueron a exponer sus vidas por el bien de sus hermanos, cómo se conmemoran sus muertes con minutos de silencios, con libros, con estatuas y demás. La muerte de Rabbi Joshua es en este sentido, o sea, no es el sacrificio humano de las culturas paganas. La muerte del Tzadik ya fue descrita por los profetas, como por ejemplo Yeshayahu, Zechariah, como una autoentrega voluntaria en razón de su pueblo, de hecho predestinada por el Eterno de antemano. Pero lo interesante de esto es que los que se oponen a la mesianidad de Rabbi Joshua son en muchos casos adherentes al judaísmo ortodoxo, y algunas veces por ignorancia y otras por malicia dicen que un hombre no puede ser capará por los demás, cuando precisamente es un concepto aún en nuestros días dentro del judaísmo moderno. Para entender de qué manera dentro del concepto hebreo es que se entiende la capará por medio de un tzadik, voy a citar las palabras del rabino Aryeh Kaplan, un rabino ortodoxo, el cual murió, y si no me equivoco, fue a principios de los años 80. Y el texto que citaré se encuentra en su documento titulado Manual de Pensamiento Judío, y esto es lo que dice en la sección llamada Aparente Injusticia. Dice el rabí Aryeh Kaplan: la muerte de los justos es una expiación por toda su generación. Por lo tanto, muchos justos aceptan voluntariamente el sufrimiento y la muerte por los pecados de su generación. De este modo, siguieron el ejemplo de Moisés, el cual intercedió a sí mismo por su pueblo después del pecado del becerro de oro. Y cita entonces el texto de Shemot: ahora por favor perdona su pecado, si no me puedes borrar del libro que tienes escrito. Es en este espíritu que Hashem le dijo a su profeta, y aquí cita a Aryeh Kaplan al profeta Ezequiel capítulo 4, donde dice: deberás llevar su pecado. Continúa Rabí Aryeh Kaplan: en cuanto a este tipo de persona justa que da la vida por su generación, también está escrito: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestra angustia. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Su lesión fue la cura para nosotros, o para la de nosotros. Esto es citando a Isaías 53. Cuando el inocente alegremente acepta el sufrimiento, apresura la redención, como está escrito, y vuelve a citar Aryeh Kaplan a Isaías: tú golpeas al que se regocijó en hacer la justicia, y ahora somos libres. Continúa Aryeh Kaplan diciendo: hay momentos en que Hashem aflige a una persona que está completamente libre de culpa y no merece ser afligido. El objetivo de estas aflicciones es para atenuar las barreras materiales que oscurecen su luz, y de esta manera fortalecerlo espiritualmente. Entonces él puede alcanzar una estatura moral y espiritual más allá de lo que era capaz de realizar por sus propios esfuerzos. Estas aflicciones se llaman los sufrimientos de amor, sobre los cuales está escrito: Hashem corrige a los que ama,
al igual que un padre corrige a un hijo al que cuida. El aceptar con amor los sufrimientos puede llevar a una persona a lo más elevado espiritual, como dijo el profeta Isaías, pero Hashem prefirió aplastarlo con la enfermedad para ver si le ofrecía su alma como compensación. Sin duda, él le concederá la parte con los grandes. A veces Hashem trae sufrimiento inmerecido a los justos para probarlos y hacer que se den cuenta de su verdadero potencial. Del mismo modo, se puede demostrar su grandeza a los demás y así santificar el nombre de Hashem, mostrando cómo los justos sirven a Hashem sin pensar en la recompensa, sino aceptando el sufrimiento y aún sin apartarse de él. Sin embargo, en todos estos casos, tal sufrimiento trae consigo una mayor recompensa futura. Como está escrito, puedo haber enviado dificultades para probarte, pero fue así para finalmente hacerte aún más bien a ti. Hasta aquí la cita del escritor Rabbi Aryeh Kaplan. Y ahora voy a citar algunos ejemplos para que entendamos de manera clara lo que digo del concepto de capará, o sea, acapará con la muerte del Sadik, y además para que sepamos que no es un concepto que surgió con Rabbi Yehoshua o sus alumnos, sino que es un concepto de Israel, de la Torá, desde tiempos inmemorables. Primer ejemplo, lo encontramos en el cuarto libro de los Macabeos, capítulo 6. Está escrito que cuando en aquellos días tan tormentosos Elazar estaba a punto de morir, pues lo estaban quemando, levantó sus ojos al Creador y dijo así: Tú sabes, Elohim, aunque yo pude salvarme a mí mismo, yo estoy muriendo en estos tormentos por la Torá. Sé misericordioso con tu pueblo y toma nuestro castigo en lugar de ellos. Mi sangre como su purificación y toma mi vida como la paga por el rescate de ellos. Otro ejemplo, encontramos que aún en referencia a Yom Kippur, los intérpretes de la Torá enseñan que la muerte de los justos expían así como la expiación que se logra en Yom Kippur. Y las bases para este planteamiento es que el día de la dedicación del tabernáculo, donde se realizó el ceremonial de Kippurim, similar al de Yom Kippur, murieron dos Sadikim. Estos son los hijos de Aarón, Nadav y Abihu. Otro ejemplo lo encontramos también en la Gemara del Talmud Babli, el tratado Moed Katan, Daf 28a, donde están registradas las palabras de Rabbi Ami, quien dijo que así como de la vaca bermeja se adquiere capará, también de la muerte de los sadikim se adquiere capará. Y la comparación entre la vaca bermeja y la muerte de los sadikim es la siguiente. Según la Torá, pareciera injusto la forma en que se obtiene capará de la vaca bermeja, pues sobre quien cae la ceniza queda purificado, pero el que echa la ceniza queda impuro. Así sucede con los sadikim, dicen los comentaristas. Nos parece absurdo que alguien sin culpa tenga que morir y su muerte haga capará por el resto. Esto se debe a que el sadik no es un individuo que tiene un impacto solo sobre sí mismo, sino que es una figura pública que impacta en los que le rodean. Por ello, la muerte de un sadik es una pérdida no solo individual de su familia, sino pública. Nos dicen también los comentaristas que los sadikim no están aquí por ellos mismos, sino por otros, y esta es la manera en que ellos viven sus vidas y también mueren, es decir, por otros. Por lo tanto, la ausencia de un sadik espía a su comunidad. Otro ejemplo lo encontramos en el Midrash en referencia a Vaikra, o sea, Vaikra Rabá, donde vemos que Rabbi Jia Bar Abba dice el mismo planteamiento, o sea, que la muerte de los sadikim
se adquiere, con la muerte de los Sadikim se adquiere Capará, así como en Yom HaKippurim, como el día de la expiación. Y la conexión es en relación, como dije anteriormente, con la muerte de los hijos de Aarón, como hubo Capará al estos dos Sadikim morir. Y finaliza Gia poniendo otro ejemplo del libro de Samuel, donde dice que después del entierro de Saúl y Jonatán, el texto del Tanaj dice: el Eterno fue movido a misericordia para con la tierra. Otro ejemplo lo encontramos también en el Talmud, tratado Shabbat, Daf 33b, que dice: cuando hay justos en la generación, los justos pagan por la generación, pero cuando no hay justos en una generación, los niños pagan por la generación. Obviamente el sentido es que quien carga con la culpa son los inocentes. En Sanedrín 97b, el Talmud vuelve a hacer mención de los Sadikim, y esta vez es a Lamed Vav Sadikim, o sea, a los 36 Sadikim, quienes permanecen anónimos en cada generación, por cuyos méritos el mundo no ha sido destruido. Leemos también en el tratado Sotá, Daf 14a, Rabbi Simlai aplica las palabras de Isaías capítulo 53, a Moshe, citando las palabras cuando Moshe intercedió por el pueblo y dijo: si no me perdonas a mí, bórrame. Y así continúa Simlai diciendo que en Moshe se aplica aquello que dijo Yeshayahu: cargará sus iniquidades, porque él aseguró capará, expiación, para los que hicieron el becerro de oro. Otro ejemplo lo hallamos en el tratado Brajot, Daf 62b, donde dice que Rabbi Elazar menciona cómo después que David el rey censó al pueblo, el Eterno envió el ángel de la muerte con una plaga para el pueblo, porque Moshe no había tomado el cofer, o sea, no había tomado el pago por cada uno de los censados, y entonces la plaga no se pudo detener sino hasta que el Eterno le dijo al ángel de la muerte que tomara al hombre más grande entre ellos, al que más resaltaba entre ellos, obviamente el que más resaltaba en santidad, en justicia, por cuyos pecados él pudiera expiar. Y en ese momento dice Rabbi Elazar que murió Abishai ben Zeruyah. Creo hasta aquí que son demasiados ejemplos, no hay necesidad de seguir poniendo más ejemplos para que tengamos claro que el concepto de que la muerte de un sadik, de un justo, es válida como capará por otros. Ahora vamos a indagar si es verdad que los rabanim, que los rabinos comentaron sobre los sufrimientos del Mashiach, sobre su muerte y sobre su resurrección. ¿Es esto real o una idea que surgió con Rabbi Yoshua y sus alumnos? Cualquier persona que lea Isaías 53, no puede negar que el texto habla de nosotros, de Él y del Eterno. Y ese Él está dando su vida por nosotros. No voy a citar ahora ninguno de los escritos de los alumnos de Rabbi Yoshua para mostrar esto que digo. Solo vamos a citar comentarios de diferentes rabanim durante varias épocas, de manera que veamos que la idea de que el Mashiach sufre, muere e inclusive resucita no es nueva con Rabbi Yoshua. Primer ejemplo, en la Gemara del Talmud Babli, en el tratado Sanedrín, Daf 98b, donde se registra la pregunta: ¿cuál es el nombre del Mashiach? Varios sabios dan diferentes nombres al estilo del Midrash, citando algunas secciones del Tanaj, y lo notable es que finalmente los rabinos identifican su nombre como el leproso, y esto es en base a que Isaías 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido. Otro ejemplo,
en el Midrash sobre el libro de Ruth, conocido como Ruth Rabá, explicando la cita de Ruth, capítulo 2 y versículo 14. Se trae a colación las palabras de Yeshayahu 53, otra vez. El texto dice, el texto de Ruth dice: Boaz le dijo a Ruth a la hora de comer: allégate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Ruth Rabá nos dice que la expresión allégate aquí es en referencia al lugar donde surgiría David, y la frase moja tu bocado en el vinagre se refiere a los sufrimientos del Mashiach, así como Ruth Rabá también cita el capítulo 53 de Isaías diciendo: mas él fue herido por nuestras transgresiones. Otro ejemplo lo hallamos en el Targum Jonathan, una traducción interpretativa de algunos de los libros de los profetas. Supuestamente esta traducción fue hecha por Jonathan ben Uziel, un discípulo de Hillel. En este caso estamos hablando del primer siglo aproximadamente. Y en el capítulo 52 de Isaías, donde el profeta menciona al siervo, Jonathan lo traduce como el Mashiach o el rey Mashiach, y así prosigue traduciendo e interpretando todo el capítulo 53 de Isaías, identificando al siervo sufriente con el Mashiach algunas veces y otras veces asociándolo con Israel, los dos a la vez. Otro ejemplo lo hallamos en lo que el Rabí Moshe Haim al-Sheikh, conocido como al-Sheikh Hakadosh, que vivió en los años 1500, el cual, según la historia, fue quien ordenó Rabí Haim Vital, el discípulo más destacado del Arizal. En fin, Rabí Moshe al-Sheikh dijo que todos nuestros rabinos a una voz aceptaron y afirmaron la opinión de que el profeta Isaías está hablando en referencia al Mashiach. Hay muchos más ejemplos como estos que nos confirman que efectivamente las palabras de Yeshayahu capítulo 53 eran entendidas como una referencia al Mashiach. El siervo no es Israel, sino que es el Mashiach. Aquellos que no aceptan la mesianidad de Rabbi Josué de Nazaret sostienen que es un error el hecho que estemos citando a estos rabinos, porque ninguno de estos rabinos aceptó a Yehoshua como el Mashiach, y que por ende el contexto en que estos rabinos citaron a Isaías 53 no tiene nada que ver con Yehoshua. Bien, el único objetivo de estas citas es mostrar que el siervo sufriente en Isaías 53 siempre fue entendido como una referencia al Mashiach. No importa en qué contexto se habló del Mashiach o qué creían del Mashiach. La razón por la que citamos sus palabras, las palabras de estos rabanim, es porque son una prueba de que sí existen rabinos y muy destacados que entendieron la cita de Isaías 53 como una referencia al Mashiach, opuesto a las opiniones modernas que tratan de tapar el sol con un dedo. El hecho de que el cristianismo también aplique Isaías 53 no significa que nosotros tengamos que cambiar de parecer. ¿Acaso vamos a dejar de guardar el Shabbat porque hay cristianos que también guardan el Shabbat? Por supuesto que no. Ahora, decir que el siervo sufriente de Isaías 53 es el Mashiach implica no solo que el Mashiach sufre, sino que el Mashiach muere. Como dice el texto, será cortado de la tierra de los vivientes. Y por ende, si el Mashiach muere, a su vez, esto significa que debe resucitar para poder reinar. Ahora veamos algunos ejemplos de la muerte del Mashiach y su resurrección en los escritos de los Rabanim. Por ejemplo, en la Gemara, en Sanedrín 98b, está escrito que Rav dijo: si el Mashiach es de los vivos, entonces él es como Rabenu Hakadosh. Esto es en referencia de Yehudá Anasí. Pero si él es de los muertos, es como Daniel. El comentario que hace Rashi sobre esta cita de la Gemara dice que esto significa
que si el Mashiach es de los que están vivos, hubiese sido como Rabbi Yehudá Anasí, quien sufrió varias aflicciones y era completamente piadoso. Pero si el Mashiach es de los que han muerto, hubiese sido entonces Daniel, quien sufrió en el pozo de los leones. Sin embargo, también Rashi dice que hay otra forma de entender esta cita del Talmud. No que alguno de los dos personajes fuese el Mashiach, sino que el Mashiach es como uno de los dos. Lo interesante de esto es que claramente sí hay una posibilidad de que el Mashiach fuese alguien que murió como Daniel. Obviamente tendría que resucitar para poder terminar su misión como rey. Pero hay algunos que dicen que el texto no da la posibilidad de la resurrección del Mashiach, sino que el alma del Mashiach muerto se reencarna otra vez en otra persona. Esto no solamente es absurdo porque el concepto de la reencarnación es prácticamente moderno dentro del judaísmo, sino que ni siquiera Rashi menciona la posibilidad de interpretar el texto bajo la idea de la reencarnación. Además, unos 300 años después de Rashi, o sea, estamos hablando de los 1400, el rabino Don Isaac Abarbanel escribió en su obra Yeshuot Meshijot, diciendo: no te asombres por el hecho de que el Mashiach pueda ser de los que se levantarán en la resurrección, porque esta posibilidad ya fue considerada por nuestros sabios en la Gemara en Sanedrín. Claramente haciendo referencia a la cita de la misma que está comentando Rashi. Además de Isaac Abarbanel, años más tarde, en los 1800, un rabino de renombre nacido en Jerusalén, llamado Rabbi Hizkiyahu Medini, escribió en su obra titulada Tzedek Hemet, diciendo: hay dos formas en que la redención puede efectuarse. Una es que si Israel posee gran mérito, la venida del Mashiach será en forma milagrosa y espiritual, como está escrito en Daniel: el Mashiach vendrá en una nube. Y así Rabbi Hizkiyahu cita entonces la misma cita de la Gemara en Sanedrín para sustentar su teoría. Si el Mashiach es de los muertos, será Daniel. Es decir, que para poder venir de las nubes, el hombre designado a Mashiach tuvo que haber muerto previamente y luego resucitar para poder venir desde los cielos. Por supuesto que ninguno de estos escritores citados aceptaron que Rabbi Josué de Nazaret sea el Mashiach, pero la gran diferencia que hallamos en ellos y en sus escritos es que no escondieron la verdad. El hecho de que alguien no acepte que Josué sea el Mashiach no significa que tenga que estar haciendo libros y darnos charlas diciendo que la idea de que un Mashiach muerto o resucitado es producto del cristianismo. Decir esto es mentir, y no solo mentir, sino contradecir a los rabinos antiguos. Es común ver cómo algunos, en oposición a esta idea de un Mashiach que muere, citan, por ejemplo, la obra Mishneh Torah del Ramban o Maimónides, el cual vivió en los años 1100, y citan a las palabras de Ramban en Hilchot Melachim, en las leyes referentes a los reyes, en referencia al candidato posible Mashiach. Y nos dice el Rambam que este candidato de Mashiach debe pelear las guerras de Hashem y hacer que el pueblo de Israel siga la Torah. Pero agrega el Rambam, y cito textualmente: si él no tiene éxito, o sea, si este candidato Mashiach no tiene éxito hasta este punto, o si lo matan, de seguro que él no es de quien la Torah ha prometido. ¿Qué sucede aquí? Hay una contradicción entre los rabinos. El contexto del escrito citado de Rambam es en relación al suceso de Bar Kokhba, quien fue declarado Mashiach por Rabbi Akiva. Y dice Rambam entonces que todos pensaban que Bar Kokhba era el Mashiach, pero debido a que lo mataron, se supo entonces que no era el Mashiach. La explicación a esta supuesta contradicción entre el Rambam
y otros rabinos es que el Rambam no está hablando de alguien que muere por forma natural o por edad avanzada, por enfermedad, sino que usa el término harag, es decir, si lo matan, si lo asesinan, y que por ende lo que dice el Rambam es no contradiciendo la idea de un Mashiach que muere y resucita, sino que está diciendo, especificando que si lo matan, si lo asesinan, entonces se sabe que no es el Mashiach. Esta es la explicación que se le da a los escritos de Rambam para no hallar en ellos una contradicción con otros rabinos. Pero resulta que en la Gemara, el tratado Sukkah, Daf 52a, comenta sobre la cita del profeta Zecharia, capítulo 12, donde dice el profeta: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. La Gemara pregunta ¿cuál es la causa del lamento? Y se cita las palabras de Rabbi Dosa, quien dice que la causa del lamento es por la muerte del Mashiach ben Yosef. Lo interesante es que Rabbi Dosa usa el mismo término que posteriormente usaría el Rambam, o sea, harag, queriendo decir que al Mashiach ben Yosef no que se morirá por muerte natural, sino que lo asesinarán, lo matarán. Y aún así, Rabbi Dosa no deja de calificarlo como el Mashiach, como si lo hace el Rambam. Parece entonces que el Rambam contradice la opinión de Rabbi Dosa. Pero para resolver esta discrepancia, algunos suponen que en realidad lo que el Rambam dice es que si el candidato para Mashiach es asesinado, entonces no es el final Mashiach, o sea, no es el Mashiach ben David, aunque sí pueda ser el Mashiach ben Yosef. Obviamente, a mi juicio, esto es forzar las palabras del Rambam, el cual está diciendo que si el Mashiach lo matan, lo asesinan, no es el Mashiach, y esto claramente contradice las palabras de Rabbi Dosa, quien dice que el Mashiach ben Yosef muere, y también contradice la opinión de el Rav en Sanedrín 98a, donde el Rav dice que el Mashiach puede ser de los muertos, sin especificar si fue por asesinato o por muerte natural. Pero para que entendamos mejor lo que está sucediendo aquí, miremos lo que dice más adelante en la misma cita del tratado Sukkah, Daf 52a. Dice así: nuestros rabinos enseñaron, el santo bendito sea, dirá al Mashiach, el Mashiach hijo de David: pídeme cualquier cosa y te la daré. Como está escrito, o como está dicho, diré del decreto: este día yo te he engendrado, pídeme y te daré las naciones por tu heredad. Continúan diciendo los rabinos: pero cuando el Mashiach ben David vea que el Mashiach ben Yosef es asesinado, él dirá: Señor del universo, te pido solo el don de la vida. En cuanto a la vida, el Señor del universo le responderá: tu padre David ya ha profetizado concerniente a ti. Como fue dicho, vida te pido y tú la diste, largura de días eternamente y para siempre. ¿Qué vemos acá? Si lo entendemos bien, no se trata de dos Mesías, uno hijo de David, uno hijo de Yosef. El texto claramente nos habla de un solo Mashiach con dos funciones. Primeramente, nótese que este texto está escrito en lenguaje figurativo, o sea, nada de esto ocurrió. Es la forma en que los rabinos explican de forma sencilla las cosas difíciles de comprender. Ahora nótese que el Mashiach ben David está viendo en tiempo futuro que el Mashiach ben Yosef muere. Y entonces Mashiach ben David pide el don de la vida para que Mashiach ben Yosef resucite. A lo que el Eterno le responde diciendo que ya le fue otorgado el don de la vida al Mashiach, descendiente de David, que es el mismo personaje. Vemos claramente que se trata de un Mashiach en dos etapas. Y aunque esto parezca una contradicción, pues ¿cómo va a pedir por su propia vida si ya está en el futuro vivo? Repito que el texto está en sentido figurado y no podemos usar el sentido literal para entenderlo. Pero no me hagan caso a lo que estoy diciendo.
miren lo que dicen, por ejemplo, los cabalistas. El cabalista de renombre de los años 1500, Rabbi Haim Vital, uno de los discípulos más destacados del cabalista Rabbi Isaac Luria, conocido como Arizal, escribió en su obra Sefer Hitzionot, el libro de las visiones, que el Mashiach ben David y el Mashiach ben Yosef son en realidad términos que representan diferentes aspectos de un solo individuo. Por ende, si regresamos a las palabras del Talmud, vemos que Rabbi Dosa está hablando de una sola persona, de un solo Mashiach que morirá en su rol de Ben Yosef, y la razón por la que Rambam lo contradice es imposible saberla así a ciertas. Yo supongo que es como una actitud defensiva ante el cristianismo de su época. Pero repito, el mismo principio anterior, el hecho de que la religión cristiana utilice las profecías o las palabras del Tanaj para sus objetivos, no significa que nosotros tengamos que contradecirlas y contradecir así las verdades de la Torá y del Tanaj en referencia a la muerte del Mashiach. Repito, ¿acaso vamos a dejar de guardar el Shabbat porque hayan cristianos que guarden el Shabbat? Por supuesto que no. Veamos ahora qué dice el Zohar sobre la muerte del Mashiach. Esto dice en relación a la sección de la Parashat Balak. Dice así el Zohar: ya que esta plataforma inferior carece de vida, el Mashiach tiene que morir. Y continúa más adelante diciendo: él permanecerá muerto hasta que esta plataforma reciba vida desde la plataforma superior, y en ese momento él se levantará y vendrá a la vida. Esto claramente nos dice que aún en el Zohar encontramos el concepto de un Mashiach que muere y luego resucita. El Arizal, Rabbi Isaac Luria, en los 1500, el maestro, como ya dije, de Rabbi Haim Vital, en su comentario sobre el Zohar, llamado Zohar Harakia, escribió diciendo: está claro que el hombre designado a ser el Mashiach nace naturalmente en este mundo, y entonces se le otorga el alma del Mashiach, la cual se encuentra en el Gan Eden, para que se dé cuenta de que él es el Mashiach, y entonces será ocultado, ascendiendo a los cielos, y solamente después será revelado en toda su extensión, y entonces Israel lo reconocerá como el Mashiach. El mismo Arizal, en la sección Sha'ar HaKavanot, habla de las tres etapas en que sucederá esta revelación del Mashiach. Primero, se revela que es el Mashiach, luego es ocultado y finalmente ocurre una revelación mayor. Esto es, por supuesto, comparándolo con Mosé cuando fue ocultado en el monte Sinaí en un periodo de 40 días y finalmente se volvió a revelar al pueblo. Es asombroso la similitud de estos conceptos presentados por Arizal y los otros Mekubalim y la enseñanza de Rabbi Joshua de Nazaret y de sus alumnos. La pregunta es obvia: si Arizal no acepta a Rabbi Joshua como el Mashiach, si Arizal no estudia los escritos de los alumnos de Rabbi Joshua, entonces ¿de dónde sacó Arizal este concepto de que el Mashiach se revela al pueblo, muere, resucita y es revelado después al pueblo? O sea, una explicación de los conceptos del Mashiach 1500 años después de lo que Rabbi Joshua dijo, y son muy similares. ¿A qué se debe esto? La respuesta es también muy obvia. Tanto Arizal como Rabbi Joshua enseñaron el concepto del Mashiach en base a la Torá y en base a los profetas, y por ello ambos concuerdan en que el Mashiach muere y luego resucita. Si esta idea fuese un concepto originado con Rabbi Joshua o sus alumnos, como muchos suelen decir, entonces también tendrían que decir que el Arizal tomó el concepto de Rabbi Joshua.
lo cual, por supuesto, no tiene sentido, pues Arizal no, no creía que Rabbi Joshua era el Mashiach. La respuesta es que ambos rabinos tomaron esta idea del Mashiach de la Torá y de todo el Tanaj. Hemos visto, sin citar los escritos de los alumnos de Rabbi Joshua, solo citando el Tanaj y los escritos de los rabinos y los cabalistas, hemos visto que la muerte de los Sadikim traen capará, y también hemos visto que el Mashiach sufre, muere e inclusive resucita. Ahora vamos a analizar otro punto: cómo Rabbi Joshua percibió su muerte. En otras palabras, percibió Rabbi Joshua que él moriría para el bien de cualquier persona o de alguien en específico. La noche de Pesaj, Rabbi Joshua está junto a sus discípulos, y al tomar la copa de vino con la que se proclamaba la Birkat Hamazon, la bendición por el sustento después de haber comido, les dice a sus alumnos: Seudami mi Brit Hadasha asher ishafech ba'abur harabim le chaparat abonot. Esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada en razón de harabim, de los muchos, para capará de las iniquidades. Y lo primero que quiero resaltar del texto hebreo es la frase harabim. Se traduce literalmente como los muchos, pero no simplemente muchos. Como ya hemos hecho notar en charlas anteriores, la expresión, la frase harabim, la hallamos en la literatura hebrea, como por ejemplo en el libro de Yeshayahu, en el mismo capítulo 53, en el libro de Daniel, en el Pirkei Avot, e inclusive en los rollos de Qumran. Y en todas estas instancias, el término harabim, los muchos, es usada para referirse a la comunidad de Israel, pero no a todos los descendientes de Israel, sino a los que verdaderamente se comportan y se conducen como hijos de Israel, los que son fieles al Eterno y a su Torá. El hecho de que Rabbi Joshua use la frase harabim para decir que su sangre será derramada en razón de harabim es claramente una conexión con lo que dijo el profeta Isaías capítulo 53. El justo, mi siervo, justificará la harabim, a los muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Y de esta manera podemos ver cómo Joshua vio su muerte reflejada en las palabras del profeta Isaías. En otras palabras, Rabbi Joshua está diciendo que su muerte es caparat abonot por aquellos fieles, aún los que en tiempo pasado anduvieron errados, pero ahora hacen teshuvá sincera y hacen su máximo esfuerzo por seguir al Todopoderoso. Los fieles de Israel son aquellos que siguen a Hashem y que por ende siguen al Mashiach, porque de él el Eterno dijo por medio de Moshe: profeta les levantaré de en medio de ustedes, de sus hermanos, como tú, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Pero será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esos son los fieles, los que siguen al profeta. Al Mashiach decir que su muerte o que su sangre es de la Brit Hadashah, de la nueva alianza, también confirmamos que Rabbi Joshua percibió su muerte en razón de los fieles de Israel, pues según los profetas, la nueva alianza es para Israel, es con Israel. Dice Jeremías 31, he aquí vendrán días, dice Hashem, en que haré una alianza, una nueva alianza, con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Claramente vemos que la nueva alianza es con Israel, y la muerte del Mashiach es la caparat abonot por Israel. Como dijera en otra ocasión también de Rabbi Joshua, el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan a él, sino para él servir y darse a sí mismo como kofer la rabim, como la paga de rescate por los fieles de Israel, como también había dicho Isaías 53. ¿Quién tú encuentras
que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, o sea, de mi pueblo, Israel, a quien correspondía la herida? Para extenderme un poco más en este tema, notemos la recopilación de las palabras de Rabbi Yehoshua por Lazar de Bet Hanania, uno de los primeros alumnos en el libro, en su obra titulada Edut HaTalmid HaAhuf, el testimonio del discípulo apreciado, conocido popularmente y erróneamente como el libro de Juan. En el capítulo 15 dice que Rabbi Yehoshua dijo: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y prosigue diciendo: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. En estas palabras podemos apreciar cómo Rabbi Yehoshua percibió su muerte, como exponiendo su vida en lugar de sus amigos. Eso es tan sencillo como el ejemplo que ya pusimos anteriormente, de aquel que ve que su amigo está a punto de ser atropellado por un automóvil y él expone su vida lanzándose y empujándolo para que este amigo no muera, y en su lugar quien resulta atropellado y quien pierde la vida es él. Ahora fíjense que Rabbi Yehoshua especifica quiénes son esos amigos por los que él da su vida. Dice Rabbi Yehoshua: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Y anteriormente había dicho: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Está hablando en términos hebreos. El concepto hebreo de amor, de ahavá, es acción, es dar. No se concibe en el mundo hebreo el amor como un sentimiento, como una emoción. En hebreo la palabra ahavá, amor, viene de la raíz hav, que significa dar. Fíjense que Rabbi Yehoshua enseñó: amen a sus enemigos. Pero ¿qué agrega? Al que te pide prestado, dale. O sea, el amor se manifiesta en la acción, en dar. En el mundo hebreo no existe el concepto de amor a primera vista, porque el amor se construye con acciones. En este caso, guardando los mandamientos. Como él solía decir: si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, la obediencia es una muestra de amor. Y por eso dijo: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé, o sea, dar, que uno dé su vida por sus amigos. Los amigos son los que dan, los que hacen. En otras palabras, Rabbi Yehoshua mismo dijo que él no da su vida por cualquiera, sino por aquellos que le obedecen. En otra ocasión, en el mismo libro Edut HaTalmid HaAhuf, capítulo 10, Rabbi Yehoshua dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. En estas palabras podemos apreciar una vez más que Rabbi Yehoshua percibió su muerte, no como un pastor que simplemente protege a su rebaño, sino como un pastor que da su vida por las ovejas, no por los lobos, no por leones, no por zorros, sino por las ovejas. Siguió diciendo: tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Podemos apreciar hasta aquí que Rabbi Yehoshua vio su muerte no solo en razón de las ovejas de su redil, es decir, del Israel que hace teshuvá, sino también por las de otro redil, esto es, en referencia fuera de Israel, pero ojo, no a cualquiera fuera de Israel, sino a los temerosos de entre las naciones, que se incorporan al redil de Israel, no que permanecen en las naciones. Note que dice: en un solo rebaño y un solo pastor, o sea, en Israel, porque al igual que las ovejas anteriores, estas también oirán su voz, es decir, le obedecerán, de manera que vendrán a ser sus amigos, y por ellos también él expone su vida. Lazar de Bet Hanania también nos informa en el capítulo 11 que el Cohen Gadol de ese año había dicho: es más conveniente que un hombre muera por el pueblo
y no que toda la nación perezca. Y dice Elazar que esto no lo dijo de su propia iniciativa, sino que siendo él el Cohen Gadol de ese año, profetizó que Yehoshua iba a morir por la nación. ¿Qué nación? Israel. Y no solo por la nación, o sea, no solo por Israel, sino que nos dice Elazar, sino también para reunir en uno a los hijos de Elohim que están esparcidos. Frase similar a la anterior en referencia a un solo redil y un solo pastor, o sea, Israel. Es en este sentido que debemos de entender las palabras que escribiera posteriormente Elazar en una de sus correspondencias diciendo: el Mashiach es la capará por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por supuesto, esto no quiere decir que la capará adquirida con la muerte del Tzadik Mashiach no tiene límites, sino que, como él mismo dijo, a los hijos de Elohim que están esparcidos, a aquellos que de entre las naciones se conduzcan como hijos de Elohim y sean parte de un solo rebaño, al unirse a Israel, no al suplantar Israel. O sea, la sangre del Mashiach escapará sobre ellos también. De esta manera hemos dado respuesta a nuestra pregunta. O sea, nuestra pregunta fue: ¿Yehoshua percibió que él moriría para el bien de cualquier persona o por alguien en específico? Podemos resumir entonces diciendo que Rabbi Yehoshua percibió que su muerte sería por la nación de Israel, y solo aquellos por los que hacen teshuvá genuina, los que se vuelven al Eterno de todo corazón y abandonan el error, reciben la caparat abonot. Rabbi Yehoshua muere también por los amigos que le obedecen, por las ovejas de su redil, es decir, por los fieles de Israel que oyen la voz del Mashiach, y aún por aquellos temerosos de entre las naciones que se adhieren a Israel en un solo rebaño, es decir, que se integran y viven como Israel. Es para ellos que la sangre del Mashiach es caparat abonot. También ellos, los que se unan al destino de Israel, estarán bajo la nueva alianza establecida con Israel. Ahora, bajo la misma perspectiva de cómo Rabbi Yehoshua percibió su muerte, preguntémonos la siguiente pregunta: si la muerte de todos los tzadikim es capará, ¿cuál es la diferencia entonces entre la muerte de Rabbi Yehoshua el tzadik y el resto de los tzadikim? ¿Cuál es la diferencia? En base a lo que ya hemos estudiado, hemos aprendido que Yehoshua no es el único tzadik por cuya muerte se adquiera capará. Como hemos visto, es un principio de la Torá que la muerte de los tzadikim tiene efecto de capará. Ahora, la diferencia de Rabbi Yehoshua al tzadik y el resto de los tzadikim es la siguiente: Rabbi Yehoshua es el Mashiach, y de quien hizo referencia el profeta Isayahu fue del Mashiach, no de ningún otro tzadik. Es decir, que mientras más grande es un tzadik, más poder de capará tiene su muerte, y no hay mayor tzadik que el Mashiach. Ya hemos leído que Rabbi Yehoshua asocia la capará de su muerte con la Brit Hadashah, con la nueva alianza anunciada por los profetas de Israel. Por ende, debemos de entender apropiadamente qué es la nueva alianza para entender mejor el objetivo de la muerte de Rabbi Yehoshua y la diferencia que hay entre su muerte y la muerte de otros tzadikim. Según las palabras de Yehezkel la Naví, Ezequiel, la nueva alianza consiste en que la inspiración del Eterno morará dentro de los hijos de Israel, y leo textualmente sus palabras en el capítulo 16. Estableceré contigo un pacto eterno, y pondré dentro de ustedes mi ruach, y haré que anden en mis estatutos y guarden y hagan mis juicios. Y según el profeta Irmiyahu, la nueva alianza es colocar la Torá en el interior de los hijos de Israel, de tal manera que la obedezcan por iniciativa propia, no por obligación. Y además también dice Irmiyahu: perdonaré su iniquidad
y de su pecado no me acordaré más. Vemos aquí claramente la conexión entre la nueva alianza y la capará, la cobertura por los pecados. No puede haber una Torá en el interior de una persona si antes esa persona no queda en estado de tahará, de pureza. Dijimos anteriormente en la primera parte de este shiur que capará es la protección de la Shejinah, de la presencia del Eterno. Y es así como entendemos mejor la muerte de Rabbi Joshua, como una protección para que la presencia divina pueda habitar, pueda morar dentro de los hijos de Israel, según está dicho en la nueva alianza, según dijeron los profetas. O sea, habitará en el interior de cada individuo de la comunidad de Israel la Shejinah. ¿Cómo puede residir dentro de alguien Ruach HaKodesh y la Torá si previamente no se encuentra en estado de tahará? Es decir, si no existe un canal de acceso a lo divino. La muerte del Mashiach es la paga por el pecado. Es el corbán que borra la iniquidad, para que habiendo entonces capará, una protección, se cree un estado de tahará, de pureza, un canal de acceso a lo divino, y finalmente descienda la Shejinah, esto es Ruach HaKodesh. No se puede ser parte de la Brit Hadashah sin antes recibir la muerte del Mashiach como capará. Es decir, no se recibe la Ruach HaKodesh prometida en la nueva alianza, como dijeron los profetas, sin la capará, sin la protección con la muerte del Mashiach. Es aquí donde vemos la grandeza del Mashiach en comparación a otros Sadikim. El Sehut de otros Sadikim, su grado de santidad, de elevación, permiten que los fieles reciban capará, pero nunca al grado del Mashiach, nunca al grado de la capará del Mashiach. Pero qué mejor que decirlo en palabras de otra luminaria, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, conocido como el Ramjal, el cual vivió en los 1700 y escribió en su obra Derech Hashem lo siguiente: el sufrimiento y el dolor son impuestos sobre un tzadik como expiación por toda su generación. Este tzadik debe aceptar este sufrimiento con amor por el beneficio de su generación, así como él acepta el sufrimiento impuesto sobre él en razón del mismo. Haciendo esto, él beneficia su generación siendo expiación por ella, y al mismo tiempo él es elevado a un nivel más alto. En adición, nos dice el Ramjal, hay un especial y más alto tipo de sufrimiento que viene a un tzadik que es aún más grande y más perfecto que el mencionado anteriormente. Este sufrimiento viene para proveer la ayuda necesaria para atraer la cadena de eventos que llevan a la última perfección del ser humano. Es exactamente, las palabras del Ramjal, la enseñanza de Rabbi Joshua y sus alumnos. ¿De dónde surge esta enseñanza? Del Tanaj, del mismo lugar donde Rabbi Joshua y sus alumnos lo dedujeron. Repito, la capará que se obtiene con la muerte de Rabbi Joshua, el Mashiach, el Tzadik, es la que permite recibir la nueva alianza, o sea, recibir Ruach HaKodesh, la Shejinah. Según vimos, nos dice el profeta Irmiyahu, pondré mi Torah dentro de ellos y en sus corazones la escribiré. Y en palabras del profeta Ezequiel, pondré dentro de ustedes mi Ruach y haré que anden en mis juicios y guarden y hagan mis mishpatim. O sea, que a través de los sufrimientos del Mashiach, el Tzadik más grande y más perfecto, han venido a cumplirse los eventos que nos llevan a la última perfección del ser humano, donde según los profetas obedeceremos al Eterno no por obligación, sino por iniciativa propia, porque hay un cambio interior. Hagamos una comparación breve entre el Yom Kippur con Moshe y el Yom Kippur con el Mashiach. La capará que obtuvo Moshe por Israel, por el Israel que hizo tshuvá después de la matanza de los que pecaron con el becerro de oro, fue grandiosa. Fue gracias al Sehut de Moshe que el Eterno volvió a otorgar unas segundas tablas y permitió que se construyera el Mishkan donde pudiera residir la Shejinah.
Sin embargo, con el Mashiach, la capará es mucho mayor. Los profetas nos dicen que se instituiría una nueva alianza, donde la Torá ya no estaría escrita en piedras, sino en el corazón de los hijos de Israel. Pero sobre todo, la Shejinah del Eterno no moraría en un tabernáculo, sino moraría dentro de los hijos de Israel. Y por esto dice el profeta Jeremías capítulo 3, sucederá en aquellos días, declara el Eterno, que no se dirá más arca del pacto del Eterno, no les vendrá a la mente ni la recordarán, no la echarán de menos ni será hecha de nuevo. Esa es la grandeza del Mashiach Tzidkenu. A modo de conclusión, finalizo con una última pregunta más. Si la muerte de Rabbi Yehoshua el Mashiach es capará, ¿por qué 40 años después de su muerte vino la destrucción del Bet HaMikdash y le siguieron todos estos caos, el exilio que hoy, después de 2000 años, aún estamos sufriendo como nación? Y la respuesta no la voy a dar yo mismo, o sea, no la voy a dar yo directamente, sino que voy a utilizar las palabras de Rabbi Meir Simcha HaKohen, un rabino que vivió a mediados de los años 1800. Las palabras que cito se encuentran en su obra Meshech Chochmah, comentando acerca de la muerte de los hijos de Aarón, narrada en la Torá en relación con Yom Kippur. Rabbi Meir Simcha escribió lo siguiente: Yom Kippur es un et ratzon, es un tiempo de favor, y por lo tanto es un tiempo oportuno para la expiación. Cuando un tzadik como Nadav y Abihu mueren y su alma asciende al mundo de las almas, las otras almas de los tzadikim en los cielos se regocijan con su venida. Este buen sentimiento en las alturas puede inspirar un espíritu de perdón y expiación a los que sobreviven en la tierra. Y esta es la conexión entre la muerte de los hijos de Aarón y Yom Kippur. Pero más sobresaliente es la declaración que hace Rabbi Meir Simcha. Dice que así como en Yom Kippur el tiempo favorable es solamente para los que reconocen el valor de Yom Kippur como una santa convocación y por ende hacen teshuvá, de igual manera la muerte de los tzadikim solamente expía y escapará por aquellos que reconocen el valor del tzadik. Los que no honran al tzadik, nos dice Rabbi Meir Simcha, no se benefician del ascenso del alma del tzadik. Y esta es la respuesta. ¿Cómo alguien puede decir la muerte de Yehoshua de Nazaret no fue capará porque aún estamos en el exilio? Cuando nosotros como nación no lo reconocimos, tal como dijo el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, y el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad, la avón de todos nosotros, de todo Israel. Por supuesto que hubieron muchos hijos de Israel que valoraron a Rabbi Yehoshua antes de morir, y después del ascenso otros miles de entre el pueblo lo honraron siguiendo su enseñanza y recibieron todos ellos caparat abonot. Pero como nación, ¿cómo podemos hacer ese reclamo diciendo que si hubiese sido el tzadik y hubiese capará, no estuviéramos en el exilio? ¿Acaso no recordamos que años más tarde preferimos como nación a un Mashiach diferente, a Bar Kokhba? Y con esto finalizo. Mientras que el tzadik Rabbi Yehoshua fue glorificado, fue elevado a un lugar altísimo por exponer su vida pese a su santidad, por llevar sobre sí el pecado de la nación, aún estamos sufriendo como nación debido a nuestra dureza de corazón. Para los que andan en las sendas del Eterno y perciben este mundo como una escuela, los sufrimientos no vienen como un castigo divino por haber pecado, sino que cuando erramos es como si bajásemos un escalón en lugar de subirlo.
Y por lo tanto el sufrimiento viene de parte del Maestro del universo para acercarnos, para hacernos crecer, para elevarnos espiritualmente. Nuestros sufrimientos en la actualidad como nación son una consecuencia de nuestro alejamiento de la Torá. Y por supuesto tienen el fin de que rectifiquemos y que hagamos teshuvá y que volvamos a la senda trazada por el Eterno. Los sufrimientos en el caso del tzadik suceden por el mismo principio, por causa de su elevación, por causa de que crezca más espiritualmente, con la diferencia de que debido a su grado tan elevado de santidad y espiritualidad, en sus sufrimientos puede cargar el pecado de los demás. Nosotros, Israel, debemos de reconocer a ese tzadik, debemos de honrarlo, tener emuná en su vida, en su enseñanza y en su muerte. No podemos solamente recibir su muerte como capará y olvidarnos de su enseñanza. No podemos valorar su muerte y no valorar su enseñanza. Cuando hagamos esto, no estamos recibiendo capará. Cuando lo valoremos en su vida, en su enseñanza y en su muerte, recibimos la capará. La capará, el perdón, la expiación, el borrar el pecado y la culpa, el estado de tahará, el canal de acceso a la Shejinah y la protección para poder recibir esa Shejinah, tal como dijeron los profetas en relación a la nueva alianza. Está en dependencia de nosotros. La capará depende de nosotros en que hagamos teshuvá verdadera y reconozcamos el valor de la vida, la muerte y la enseñanza del tzadik Rabbi Yehoshua min Nasrat HaMashiach.